Bueno, de nuevo eh, les doy un cordial saludo a todos. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Voy a iniciar llamando a lista con los que estamos. Siempre faltan todavía bastantes, pero bueno, vamos a ir tomando a lista ya. Alejandro Espina, no está. Alejandro Salazar Loaiza, Alejandro Alegrías, Carolina Nao, Cristina Soto, Darwin Martínez, David Alejandro Moncada. David está. Dayana Andrea Gómez, Eliud, Presente. listo. Evelyn, Evelyn mencionó que llegaba tardecito. Jerónimo, Aquí estoy. ya llegó Evelyn. Jerónimo, Presente. listo. Joan Sebastián, John Anderson, Presente. John Esteban, Juan Esteban Aristizábal, Juan Esteban Cañas, Juan Esteban Ciro, Juan José Pérez, ¿veis? Está. Julián Daniel, Juliet Juliana, Presente. Laura, Presente. Luis Fernando, ay, qué pena, me siento como ahogada. Eh, Samuel, Samuel, Samuel Marín y después Samuel Barón. Está Barón. Sara Velázquez, Valentina Cifuentes, Valentina Giraldo, está Yesid Velázquez. ¿Quién entró ahorita? Dayana, Dayana Andrea, listo. ¿Falta alguno por llamar a lista? ¿Me quedó faltando alguno? Mm, Juan Esteban Aristizábal acaba de ingresar. Juan Esteban Aristizábal. Yo le pongo la asistencia. Buenas tardes, Juan Esteban. Y Dayana, sí, ya le puse también la asistencia de Dayana. Listo, entonces no me queda faltando ninguno. Vamos a guardar aquí. Bueno, muchachos, ¿cómo van con los proyectos? Chicos, cuéntenme cómo van con los proyectos con el profe Wilmar, que yo veo que él está avanzando bastante en el proyecto. Pues bien, Pues bien, ese pues bien me sonó casi que a un pues mal, como un pues bien, triste. no, pues bien, es que no, ¿qué más voy a decir?
Bueno, chicos, como cada mes, este mes el encuentro de nosotros con los proyectos formativos se hizo antes de la fecha que nosotros habíamos estipulado porque era necesario. Pero entonces necesito que ahorita me suban la segunda parte de la bitácora. Que entonces que necesito que tengan ya en esa segunda parte que la van a subir ustedes a la plataforma cada grupo. Entonces necesito que me tengan ya el nombre, me pongan el nombre del proyecto en la bitácora y yo estuve viendo los Drive y vi que subieron información, subieron logos y subieron alguna información sobre ese Drive. Entonces vamos a incluir toda esa información que el profe les ha estado trabajando. Si no estoy mal, fue la introducción, los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, todo eso que trabajaron con el profe lo subamos, lo incluyamos dentro de la bitácora y subamos esa información a la plataforma para que quede la segunda entrega de este mes. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Listo. Entonces yo ahorita apenas nos desconectemos, les hago el enlace para que sí hagan la segunda entrega de la bitácora del mes de agosto. Bueno, muchachos, entonces hoy que vamos a trabajar. ¿Vieron el video que les envié ayer, chicos? Un poquito. Un poquito. ¿Qué tan poquito vieron? Vi hasta la parte en que empezó a decir como las reglas del monitoreo, como el muestreo de las aguas. Ajá. Sí, hoy vamos a trabajar lo que son los puntos de muestreo y lo que es la toma de muestras. Entonces, necesito que vean ese video. En ese video yo les doy toda la información y no solamente les doy la información para cómo se deben de hacer las tomas de muestras, cómo debemos, o qué tipo de muestras o qué tipo de técnicas hay para hacerle estas tomas, sino que también les sirve para desarrollar las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Les voy a mostrar las actividades, son dos. No sé, de pronto ustedes ya la debieron haber visto porque ya estamos trabajando en esa guía desde antes, estamos ya trabajando en esa misma guía que están los juegos, en esa misma guía en la que está, esta es la misma guía en la que están los juegos y en la que está lo de la actividad del acróstico. ¿Sí están viendo ahí mi pantalla, chicos? Sí. Sí, sí se la están viendo. Sí, Sí. Bueno, entonces sigue la siguiente actividad, de pronto algunos ya lo habrán visto. La primera es que me busquen en la plataforma, ya está el documento sobre el control de coli en continuo en aguas continentales, residuales y marinas. ¿Ustedes saben qué es el E. coli, chicos? No. ¿Alguno sabe? Bueno, el E. coli está muy calladitos, muchachos. Están muy calladitos hoy. Bueno, la E. coli es una bacteria que se encuentra dentro del intestino del ser humano y dentro del intestino de los animales. Entonces, esta bacteria, pues obviamente se transmite a través de materia fecal. Entonces, cuando hay materia fecal dentro del agua, encontramos esta bacteria. Igual pasa con los alimentos. Cuando nosotros vamos, entramos al baño, no nos lavamos las manos y después vamos y manipulamos alimentos, pues transmitimos la bacteria. Con los animales pasa igual, con las cucarachas, los roedores que van y pasan por encima de los alimentos, pues transmiten esta bacteria. Esta bacteria está dentro del intestino. Dentro de nuestro intestino es beneficiosa, pero cuando sale de él y lo transmitimos al agua, después el agua no la tomamos, entonces comienza a generar diarrea, vómito, malestar general, algunas veces es más leve, otras veces es mucho más grave, nos puede mandar a una hospitalización. Entonces es muy importante que dentro del agua y el tratamiento del agua, que el tratamiento que se hace al agua, se le haga control a este tipo de bacterias y a este tipo de microorganismos. Dentro del video que yo les
envié también muestra cómo podemos hacer o cómo podemos tomar las muestras cuando estamos hablando de análisis microbiológico. Porque hay una forma, cierta forma para tomar las muestras de agua cuando se va a hacer un análisis físico-químico, cuando vamos a tomar el oxígeno, cuando vamos a tomar el oxígeno, el pH o cualquier análisis físico-químico. Pero cuando es microbiológico, debe ser un poquito más estricto. Debe ser más estricto porque la muestra definitivamente, de ninguna forma las muestras se deben de contaminar, así sea para el análisis físico-químico como o para el análisis microbiológico, porque si contaminamos las muestras, pues los resultados que nos van a dar, pues no van a ser los que están indicados en el agua que estamos analizando, sino que nos van a dar otros resultados. Entonces, de ninguna forma se nos puede contaminar. Pero cuando es microbiológico, es mucho más especial, debe ser mucho más cuidadoso. Por ejemplo, el material o los frascos deben de estar esterilizados, completamente esterilizados, porque no puede haber ninguna otra bacteria, no puede haber ningún otro virus, ninguna otra, otro microorganismo que afecte el análisis, que nos saque resultados de microorganismos que no se encuentren dentro de esa agua que nosotros queremos analizar. Entonces, con estas debe ser un poquito más cuidadoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer ese artículo, bastante interesante, no es un artículo muy largo, de pronto alguno ya lo vio o ninguno lo ha visto. Está desde hace rato subido a la plataforma. ¿Alguno ya lo vio, muchachos? Chicos, o Yo estoy no. sola. Estoy sola aquí. Dije yo no lo he leído. No, no lo han visto. Ok, bueno, Juliet. Entonces, este artículo, aquí yo lo tengo, son solo dos hojitas. Pero en este artículo nos habla un poquito sobre ese tema, sobre la presencia de este microorganismo dentro del agua. Aquí está. Con base a ese artículo, con base a lo que vieron en el video y a otro que les voy a mostrar ahorita, para que reforcemos o para que aprendamos un poquito los que no vieron el video, vamos a responder estas preguntas que están acá. Considera que es importante tomar las muestras del agua suero para identificar diferentes tipos de contaminantes, el por qué es relevante el lugar donde se va a tomar las muestras según el tipo de contaminación, según el artículo, qué puntos tomaría la muestra de una fuente de agua para saber si encuentra la presencia de bacterias. Creen que existe diferencia para tomar los puntos de muestreo si es en un río, laguna, lago o mar. Ojo con esas preguntitas ahí. Y la segunda actividad es sobre un caso de estudio. En este caso de estudio habla algo sobre una contaminación que aparentemente hay en el agua, que las personas solicitan que se haga un análisis porque se han estado enfermando. Y con base a eso que plantea aquí, a este caso que plantea aquí, nos solicitan que demos, según nosotros, según lo que hemos visto, según lo que conocemos, las expliquemos cuántas, por ejemplo, cuántas cantidades de muestra debemos tomar. En el video yo les digo, en el video yo les explico cuando se trata de un análisis microbiológico, cuántas muestras se deben de tomar en el agua. Ahí está explicado. Por eso es que es tan importante que veamos ese video. La forma en que, y de hecho en el video que ahorita les voy a mostrar también hay un poco, hay explicación sobre eso. La forma en la que se debe tomar la muestra, los insumos que se podrían necesitar, las precauciones que necesitamos para considerar para tomar esas muestras y qué consecuencias habrían para la comunidad si no se realiza este análisis de... Ay, muchachos, denme un minutico que se me va a apagar el computador. Bueno, y las consecuencias que habría para la población si no se realizan estos análisis. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Qué es lo que necesitan hacer, chicos? Sí, Me perdí en la segunda actividad. en la segunda, vean.
En la segunda actividad, ustedes deben de leer este caso, es un caso casi que de la vida real, donde yo les estoy haciendo así como resumen por encima para que ustedes lo lean. Es como una comunidad que presenta una queja a las autoridades sanitarias porque los niños se están enfermando y aparentemente para ellos el problema se encuentra en el agua. Hay una contaminación en el agua que les está causando daños estomacales, que los está enfermando. Entonces solicitan que se haga como ese análisis para saber si es el agua o no lo que está provocando las enfermedades. Con base a eso que ustedes van a leer aquí, que está ahí aquí en el principio, van a responder lo que se les fundamenta o se les pregunta por acá al final. Entonces deben de explicar qué cantidad de muestras deberían tomar para hacer el análisis. ¿Cómo deberían de hacer la toma de esas muestras? Que les estaba explicando ahorita. Cuando es un análisis microbiológico, hay una forma, hay una técnica que yo se las expliqué en el video. Si ponen atención en el video que les voy a mostrar ahorita, ahí también le dan la explicación, la forma en que deberían de hacerlo, los insumos que necesitan utilizar para realizar esa toma de esa muestra en esa agua, las precauciones que deberían de tener y las precauciones que ustedes deben de considerar y las consecuencias si se decide o si las autoridades no dan respuesta y no se hace ningún análisis del agua para esta población, qué consecuencias podría traer. ¿Ahora sí entendió? Sí. Sí, listo, ya. Luisa, no, no, no he entendido un poco sobre lo que hay que hacer. ¿Cuál no entendió, la primera o la segunda? Las dos, Ninguna. no. Yo sé que es lo que prácticamente hay que hacer, básicamente es lo que hay que hacer, hay que responder algo. Sí, pues en la primera es responder esas preguntas que se les está formulando acá. Eso es lo que deben de hacer. ¿De dónde responden esas preguntas? Pues tienen que basarse, uno en el video que les voy a mostrar, en lo que les voy a explicar, y en el video que yo les di, que les mandé ayer en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, para que ustedes vieran. Con base a esa información, responden esas preguntas que están aquí. Y a este artículo que les mostré aquí, responden las preguntas. Profe, ¿me va a hacer un favor? Dígame. Usted que está grabando la clase, es que yo ahorita me tengo que ir, entonces de pronto no presta mucho, no pueda ver lo que usted vaya a mostrar. Entonces, para ver si me podría mandar la grabación por el chat para yo hacer la actividad. Sí, yo envío la grabación de esta clase al grupo de WhatsApp. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, esa es la primera. Responden las preguntas de acuerdo a esa información y de acuerdo al artículo que necesito que lean. Y la última es que lean este caso, es un caso que se presenta en una comunidad y respondan las preguntas que se les formula al final. Al final se les pregunta qué cantidad de muestras deben de tomar para analizar el agua que dicen los pobladores está contaminada, la forma en que deben de hacer el análisis de esa agua, los insumos que necesitan para analizar esa agua, las precauciones que deben de tener y las consecuencias si no hacemos el análisis. Sí, básicamente es responder las preguntas de acuerdo a la información que se les da y de acuerdo a lo que dice aquí en la guía. ¿Ahora sí entendió, John? Creo que fue John el que me preguntó. Sí, profe. Lo podemos Listo. hacer en grupo, en parejas. Ok. Se pueden hacer en grupos, sí. Lo pueden hacer en los grupos en los que han venido trabajando normalmente. En los grupos lo pueden hacer perfectamente. O lo pueden hacer de manera individual. No hay problema. También Luisa, el que yo lo le quiera mandé hacer un individual lo taller puede al hacer. correo. ¿Qué? Yo le mandé un taller al correo, ¿sí le llegó? Creo que sí, me parece que sí lo vi. Listo. Me falta nada más el de la bitácora, pero ese sí, apenas lo voy a hacer porque no encuentro la bitácora a mandársela. Bueno, bueno, muchachos. Entonces aquí les voy a mostrar este video
De pronto alguno ya lo vio, este video está dentro de esos. ¿Se acuerda que yo les puse dentro de las actividades y el jueguito que hicimos videos? ¿Sí se acuerdan? De pronto, si alguno lo vio, pues está muy bien, pero el que no, lo volvió a ver. Creo que diría que de pronto ninguno vio los videos que estaban dentro de los juegos. Pero entonces vamos a prestar mucha atención, prestemos mucha atención a lo que nos explican aquí en este video. ¿Listo? Me dicen si escuchan el video. ¿Ahí lo escuchan? No. No, espérenme. Dejo de compartir. ¿Ahí lo están escuchando? ¿Ahí lo Sí. escuchan? Sí. Lo voy a subir aquí todo para que lo escuchen bien, todo el volumen. Un muestreo consiste en obtener una parte representativa de un cuerpo de agua, ya sea un vertimiento o agua potable, que conserve las concentraciones relativas de todos los componentes en la muestra original y que no presente cambios significativos en su composición previa al análisis. Hay diferentes tipos de muestras. Muestras compuestas. Muestras integradas. Muestras simples o puntuales. Son muestras que representan las condiciones de un cuerpo de agua para el lugar, el tiempo y las circunstancias particulares en las que se hizo su recolección. Se recomienda tomar este tipo de muestras cuando las descargas de aguas residuales son intermitentes, es decir, que no fluyen continuamente. Las características de las aguas no presentan grandes variaciones en el tiempo. Se necesita medir parámetros particulares que requieren mediciones en campo, como por ejemplo la temperatura, el oxígeno disuelto y el cloro, entre otros. Se debe garantizar la seguridad de la persona que toma la muestra y evitar contaminaciones externas en el agua que se va a analizar. Para tomar la muestra es importante contar con los elementos mínimos de protección personal: gafas de seguridad, guantes, tapabocas. En el caso de muestras de agua potable, primero se debe desinfectar muy bien el sitio donde se hará la toma, bien sea una tubería, una llave o una bayoneta, con el fin de eliminar cualquier microorganismo que pueda interferir con los resultados finales. Posteriormente, se debe abrir la llave y dejar correr el agua al menos 1 minuto. Antes de tomar una muestra microbiológica, se deben limpiar los guantes con alcohol. El frasco microbiológico debe estar esterilizado y se debe abrir solo en el sitio de muestreo, directamente en el punto de la toma. Para las muestras físico-químicas, se debe purgar bien el recipiente antes de hacer la toma. No debe olvidarse que es necesario refrigerar las muestras para trasladarlas al laboratorio. Parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, el cloro residual y el potencial redox, entre otros, son inestables en el tiempo, por lo cual su determinación debe hacerse en campo. Para medir el cloro residual, se puede emplear un equipo colorimétrico. En este caso, se debe tomar un volumen de muestra en la celda que éste contiene, limpiar la celda con un paño para evitar cualquier interferencia con la medición, ponerla en el equipo y calibrar en 0. Posteriormente, se debe adicionar una papeleta de DPD para cloro libre. Si la muestra tiene cloro, se torna rosada. Al hacer la medición final, el equipo arroja directamente la concentración de cloro residual libre presente en la muestra.
Para leer el pH, se debe tomar una muestra en un beaker y hacer la medición inmediatamente. Todos los electrodos de medición deben lavarse con abundante agua destilada después de su uso y deben estar previamente calibrados antes de realizar la medición. No debe olvidarse que todas las muestras deben estar rotuladas adecuadamente y que las mediciones realizadas en campo deben anotarse en la planilla de datos. En el caso de la toma de muestras en piscinas, el encargado del muestreo debe ingresar por el lavapiés, el cual contiene cloro. De esta manera, se evita el ingreso de contaminantes y microorganismos externos a la piscina. Para tomar las muestras, se deben emplear guantes largos con el fin de poder sumergir los recipientes en el agua de la piscina sin tener contacto directo con ella. Para tomar muestras microbiológicas, se deben limpiar los guantes con alcohol. El frasco microbiológico debe estar esterilizado y se debe abrir y cerrar solo en el sitio de muestreo, directamente en el punto de la toma de la muestra. Para las muestras físico-químicas, se debe purgar bien el recipiente antes de hacer la toma. Para tomar muestras de hongos y levaduras, se debe hacer un raspado en un sitio aleatorio del área de la piscina. No debe olvidarse que es necesario refrigerar las muestras para trasladarlas al laboratorio. De igual forma, se deben hacer los análisis de medidas directas en campo, siguiendo las mismas indicaciones que en el caso de muestras de agua potable, tanto para el cloro como para el pH y el potencial redox, entre otros. No debe olvidarse que todas las muestras deben estar rotuladas adecuadamente y que las mediciones realizadas en campo deben anotarse en la planilla de datos. Los muestreos puntuales también pueden hacerse para muestras de agua residual cuando se quieran conocer las características particulares del agua en un momento dado. Para este caso, se deben seguir las mismas indicaciones anteriores. Listo, chicos. ¿Cuál video? ¿El que les acabo de mandar? De mostrar, muchachos. Me preguntó Dayana. Entonces, sí, yo les puedo enviar este video, se los puedo subir a la plataforma y también se los voy a enviar entonces al grupo de WhatsApp. Chicos, ustedes sí están ahí, Sí. están dormidos, que no me hablan. Bueno, entonces sí entendieron, chicos. Vamos a hacer unas pequeñas paradas, les voy a preguntar, vamos a hablar. Mm, ok, Dayana. Bueno, en las partes más importantes, necesito que ustedes entiendan. Por ejemplo, muchachos, ¿cuáles son las técnicas de muestreo que se deben de utilizar en el caso de muestras de aguas residuales o en el caso de muestras de una piscina o muestras de un lago o muestras de un río o muestras del mar? ¿Cuáles son las técnicas que ustedes ahí lograron detectar, muchachos? Chicos, ¿alguno? Ni una, no le pegaron a ni una. Me pusieron cuidado al video. Ay, esperen a ver si están escribiendo en el chat. Al principio del video les explicaban los tipos de muestreo que se pueden hacer. ¿No se acuerdan de ninguno? O los que vieron el video que les envié. Dice que cualitativo, algo así, no me acuerdo. Eh, pues no mencionaban las técnicas cualitativas, no. Es
Técnica de muestreo simple. Hay tres básicas o las que más se usan para el caso de aguas residuales. Entonces está la técnica de muestreo simple. En la técnica de muestreo simple, venga, les presento aquí pantalla otra vez. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, en esa técnica de muestreo simple, lo que hacemos es tomar una sola muestra del agua, y esa es la muestra que nosotros vamos a utilizar para hacer el análisis. Recordemos que las muestras siempre se deben de tomar de forma rápida, no nos podemos demorar mucho tiempo porque lo ideal es no alterar de ninguna manera estas muestras. Y después de tomar esas muestras, pues las debemos de poner en una hielera, en un termoquín, en una parte en donde estén refrigeradas, porque el aumento de temperatura comienza a cambiar las características del agua. Cuando las ponemos dentro de esa hielera o las ponemos dentro de esa refrigeración, debemos de asegurarnos que esté por lo menos entre 0 y 5 grados, que es temperatura de refrigeración. Y esa muestra nos va a durar aproximadamente 24 horas sin alterarse, eh, para que nosotros le hagamos el análisis. Entonces, lo ideal es que para analizarla y para llegar hasta el laboratorio no nos demoremos más de ese tiempo. Muchachos, ustedes saben, por ejemplo, por qué es que nosotros congelamos los alimentos o refrigeramos los alimentos, chicos. Para que no se dañen. Sí, para que no se dañen, pero dentro de ese proceso de crecimiento de microorganismos, ¿ustedes creen que la congelación los elimina para que no se dañen? ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, sí, sí. Juan Que no José. los elimina, pero que retrasa pues como el estado de putrefacción. Algo así. Por los mismos los hospitales fríos, dice Valentina. Bueno, lo que dice Evelyn es verdad, no los elimina. Realmente cuando nosotros ponemos a congelar los alimentos, no significa que vamos a eliminar las bacterias o los microorganismos que se encuentren dentro de ese alimento. Lo que pasa es que ellos entran como en un estado de, digamos, de hibernación. Ellos dejan de reproducirse, dejan de estar activos y se quedan ahí quieticos. Por lo tanto, eso es lo que genera que se retrase el estado de descomposición de los alimentos. El, el microorganismo se queda ahí dormidito. Esa es la razón por la que nos dicen que cuando nosotros descongelemos o saquemos de refrigerador, en refrigeración, pues es menos ellos están dormiditos, pero no tan dormidos como se genera en la congelación. Entonces, por eso, el que esté refrigerado se debe consumir más rápido que el que está congelado. Entonces, eso es lo que por eso nos dicen, cuando usted saca un alimento de congelación, ellos ahí mismo se activan. De una vez se activan los microorganismos y comienzan a descomponer el alimento. Lo mismo pasa en las muestras de agua que nosotros tomamos. Nosotros los ponemos en refrigeración y ellos se quedan ahí, se quedan quieticos, no están reproduciendo. Pero si dejamos que esas temperaturas aumenten, pues los microorganismos se van a empezar a multiplicar. Entonces van a empezar a alterar esa muestra de agua. Y si nosotros decimos que tengo 1000 partes por millón de bacterias en una muestra de agua inicialmente, y cuando llego al laboratorio están 2000 o están 3000, pues no me va a dar un resultado indicado porque no es el mismo en el que yo tomé al inicio y necesito que los resultados sean la misma cantidad que estamos tomando desde el inicio. Por eso es tan importante que dentro del transporte
dentro del manejo nosotros tengamos un manejo adecuado de las muestras desde antes de llegar al laboratorio. Pero entonces, bueno, la muestra simple es eso, tomamos una sola muestra y la llevamos, la metemos en el recipiente, la empacamos de forma adecuada y la llevamos al laboratorio. Esa es la primera técnica de muestreo para la toma de agua. La segunda técnica es la técnica de muestreo compuesta. ¿Qué es la compuesta? Es tomar varias muestras de agua. Entonces serían varias muestras simples. Si entonces, en la simple tomo una, en la compuesta ya tomo varias muestras de agua. Esto depende de lo que nosotros necesitemos analizar o del cuerpo de agua que nosotros estemos analizando. Por lo general, por ejemplo, para el análisis microbiológico, siempre se toma la muestra de agua simple, o sea, solamente una muestra en un material esterilizado y teniendo todas las precauciones para que el agua no se vaya, para que la muestra no se nos vaya a contaminar. Como por ejemplo, si nosotros tomamos de la llave de nuestra casa, necesitamos analizar la llave de nuestra casa, el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa muestra, ese frasco esterilizado, vamos a abrir la llave, dejar correr un poquito, un minutico el agua y después de eso tomo la muestra. ¿Qué debo tener precaución cuando yo tomo esa muestra de agua? Primero que ese frasco o de pronto si es una bolsita no vaya a tocar ninguna de las puntas de la llave, porque ahí hay contaminación y eso puede alterar el agua. Por lo mismo es que dejamos correr el agua al menos un minutico. Entonces eso es parte de esas precauciones. Cuando son en tanque, lo mismo. Si estamos tomando la muestra de agua en un tanque, que sea encima, que no vaya a tocar el fondo, que no vaya a tocar las paredes del tanque, por la misma razón. No podemos dejar que el agua presente otro tipo de alteración diferente a la propia muestra que nosotros necesitamos. Entonces, esa es la compuesta. Tomamos varias muestras de agua. ¿Qué es muy importante en eso? Como se toman diferentes, las muestras de agua se van a tomar, se deben de tomar en diferentes tiempos. Todos los tiempos que nosotros manejemos los debemos de tener ya especificados y los debemos anotar. Entonces, por decir, yo voy a tomar 6, 7 o voy a tomar 3 muestras de agua, pero entonces esas 3 muestras de agua las voy a hacer cada 5 minutos o las voy a hacer cada 15 minutos y la tomo. Primera muestra de agua a las 10, después segunda muestra de agua a las 10:15. Todas esas cosas hay que anotar, por eso también toda la documentación la debemos de tener lista desde antes de llegar al punto en el que vamos a hacer el muestreo. Y también está el tipo de muestra cualificada, creo que en el video le dan otro nombre, pero es casi el mismo. En ese nosotros vamos a tomar 5 muestras, esas muestras es específicamente 5, ya están, no se pueden demorar más de 8 minutos, entonces vamos a tomar las muestras cada 2 minutos. Cada 2 minutos, primero tomo una muestra, a los 2 minutos tomo la otra muestra y así tomo 5 muestras. Estas 5 muestras las metemos dentro de un balde, las, digamos así, homogenizamos y de ahí tomamos la muestra que vamos a hacer para el análisis. También es importante que sepan que las muestras físico-químicas, muchas de ellas se toman dentro del mismo sitio. Como decía en el video, se mencionaba, por ejemplo, el pH puede variar mucho si le esperamos a trasladarnos a otro lugar. Como son muestras muy simples de tomar, es solamente tomar un pHímetro, ponerlo dentro del agua y esperar a que nos dé un resultado, pues entonces es algo que podemos hacer directamente y ya tenerlo ahí directamente desde el mismo sitio y no esperar a llegar hasta un laboratorio en donde se nos puede de pronto alterar las características del agua. Esas son las 3 muestras que se utilizan más para lo que es la toma de muestras de aguas residuales. ¿Sí entendieron, muchachos? Chicos. Sí, Luisa, sí entendí. Ok, Gracias. perfecto. ¿Qué es el otro que me gustaría? De todas maneras, yo todo esto se los expliqué en el video, muchachos. Vean el video que les mandé.
Solamente se los traté de hacer lo más simple, más simple posible. Aquí también es importante que ustedes conozcan qué es lo que necesitamos para determinar los puntos de muestreo, el punto en donde nosotros vamos a tomar la muestra, que también es importante que ustedes sepan de eso. Cuando yo hago un muestreo o hago las tomas de una muestra, por lo general debe de existir cierta frecuencia en la que nosotros hagamos un análisis, pues para que se dé una respuesta, porque no puede ser que yo tome y de una vez voy a decir, mi respuesta es esta, el agua está contaminada, el agua tiene esto, y entonces hagamos aquello cuando solamente hice un análisis nada más. Entonces se determina cierta frecuencia, cierta cantidad de muestras para poder dar un análisis completo de la situación o de cómo está el agua en X o Y sitio. Entonces, ¿qué debemos de saber para eso? Primero, tenemos que tener totalmente identificado ese punto. Entonces, si estamos hablando de un río, si estamos hablando del mar, por ejemplo, debemos de tenerlo totalmente especificado en un mapa con coordenadas, que cuando yo vaya a volver, pues vuelva a ese mismo sitio donde yo inicialmente tomé la primera muestra. Si nosotros no tenemos coordenadas, si no lo tenemos especificado en un mapa, pues muy seguramente va a ser muy difícil. El mar es igual si uno lo ve desde encima por todos lados, entonces va a ser demasiado difícil que lleguemos otra vez al mismo sitio donde inicialmente tomamos esa muestra. Entonces, eso es lo primero que debemos de tener, identificada con exactitud en dónde está o en dónde es que nosotros vamos a hacer ese análisis o esa toma de muestras. Lo segundo, creo que ya voy hacia atrás. Lo segundo es la accesibilidad, que el sitio donde nosotros vayamos a tomar sea accesible. Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, las petar, ahí o cuando sale el agua, la parte de donde está el efluente, donde está la salida, hay veces son muy complicados tomar directamente de ahí las muestras, porque de pronto hay un lodazal, porque de pronto cuando uno entra se puede caer y genera algún peligro, entonces nos toque tomarlo de pronto un poquito más abajo del punto de salida, porque también la seguridad, aquí que es la cuarta, la seguridad de la persona que toma la muestra, pues entra también a ser prioridad, por lo tanto la accesibilidad es súper importante. Lo mismo si estamos hablando de un río, un lago, una laguna. Para llegar a ese río o a ese lago hay que primero saber si tenemos la forma de hacerlo, si pueden entrar carros, si no pueden entrar carros, si necesito entrar a pie, pero si necesito entrar a pie, por lo menos hay un espacio por donde yo pueda pasar, donde yo pueda llegar hasta ese punto. Y si no existe exactamente el espacio, la accesibilidad para llegar al punto donde yo quisiera tomarlo, pues tenemos que ir bajando lo más cercano posible hasta donde nosotros encontremos el punto de acceso. Porque como les digo, la seguridad de la persona que toma las muestras, pues obviamente tiene que ser prioridad. Y lo otro es que tenga representatividad. Entonces, si yo voy a tomar una muestra de agua, tiene que ser en un punto donde esté más homogéneo. Entonces, ¿en dónde la tomo? Donde haya una corriente que esté bajando, que baje el agua, que haya corrida del agua. Ahí es el punto donde el agua es más homogénea. Si la tomo en una parte donde está estancada, donde el agua no se está moviendo, el agua no va a estar circulando y no va a ser totalmente homogénea, sino que en un puntico va a tener más cantidad de microorganismos que en el otro puntico del sitio. Por lo tanto, ese punto donde yo tomo la muestra tiene que ser muy representativo de todo el lugar o todo el cuerpo de agua. Por eso es mejor tomarlas en donde el agua esté corriendo. Y siempre cuando mi posición tiene que ser detrás de donde yo voy a tomar el agua. O sea, si por ejemplo es un río y el río viene bajando, yo voy a tomar la muestra de agua enfrente mío, no lo contrario, porque si yo lo tomo, yo estoy detrás y el agua está corriendo y yo me hago detrás en posición contraria a donde va el agua, entonces pues también va a estar la contaminación que yo le ingrese si estoy entrando al agua, al cuerpo de agua, de mis pies, de mis zapatos, yo lo voy a estar contaminando.
y no voy a sacar la muestra con la seguridad de que no hubo alguna contaminación. Entonces nos tenemos que poner en contraposición en donde viene el agua. Si nos ponemos paralelo a ella, pues vamos a contaminar la muestra nosotros, donde nosotros vamos a tomar la muestra. Listo, muchachos. Ay, Darwin acaba de entrar. Listo, chicos. ¿Sí entendieron como lo principal? Sí, Luisa, gracias. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer las actividades. ¿Tienen alguna duda de cómo vamos a hacer esas dos actividades? ¿Qué es lo que necesito que me respondan? Profesor, yo la verdad no entendí. ¿Qué parte no entendió, Juliet? ¿Quién no entendió cómo hacer la actividad o lo que les estaba explicando y lo que se explicó en el video? La explicación en las muestras, sí, pero no sé, pues la actividad no. La explicación en las muestras, las técnicas de muestreo. La primera actividad está en la plataforma. Es que, como les dije, es la misma guía que nosotros veníamos trabajando ya en la que se trabajó el acróstico y en la que se trabajó el taller de los juegos que hicimos. Esa misma guía de aprendizaje, al final están las últimas dos actividades. Con estas dos actividades ya terminamos con la segunda guía de aprendizaje. Entonces, ¿dónde está en la plataforma? Toda la información la encuentran en la plataforma. Julia, no le entendí muy bien. Él no entendió la parte de las técnicas, la parte, o le vuelvo y le explico, bueno, le hago una explicación rápida de todo. Encontramos para la muestra, la toma de muestras de aguas residuales, tres tipos de técnicas diferentes para hacerlos. Entonces, una de ellas es la técnica de muestra simple. En la técnica de muestreo simple, lo que hacemos es tomar solo una muestra y comúnmente es la que más se utiliza, solo una muestra del agua para hacerle los análisis físico-químicos y para hacerle los análisis microbiológicos que necesitamos. La otra técnica es la técnica de muestreo compuesta. En esa técnica ya se toman varias muestras de agua, con la misma técnica de muestra simple, pero ya no es solo una, sino que son varias. ¿Qué cantidad? Por la que nosotros consideremos. Por ejemplo, cuando hablamos de un río, por lo general, cuando nosotros hacemos un trabajo en un río, se necesita tomar las muestras de agua al final, donde está la desembocadura del río, en la mitad y al inicio, donde nace el río, para conocer, dependiendo también de lo que nos estén pidiendo, cómo es el proceso de este río, en donde encontramos mayor contaminación, si la contaminación viene desde el inicio o solamente está en el final, etcétera, etcétera, porque depende mucho de lo que nos esté pidiendo la empresa o lo que se necesite para el laboratorio. Entonces, si son tres Luisa, yo tengo muestras, una pregunta. dígame, Jerónimo. Por ejemplo, estamos hablando en el WhatsApp del grupo, a ver si lo podemos hacer nosotros en grupo, no sé si usted Sí, me permita. lo pueden hacer en grupo, los pueden hacer en grupo, sí. Ah, bueno, quería preguntarle porque no estaba seguro, pero bueno, Sí, 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 Jerónimo, tranquilo, lo pueden hacer en grupos también. Si lo van a listo. hacer en grupo y lo van a enviar solo a uno, le colocan los nombres, porque coloqué la actividad de forma individual. Pero si lo envía a uno y lo envía con todos los nombres. Le hacen la portada y le escriben los nombres de todos. Listo, Eh, Luisa, gracias. bueno, con gusto, Jerónimo. Entonces íbamos a Juliet en la técnica de muestreo de compuesto. Entonces ahí Profesor, ya, en eso sí le presté atención al video, pero entonces en la actividad nada más hay que hacer las últimas dos actividades de la guía y ya. sí, las últimas dos nada más. Solo las últimas dos actividades. Y para el segundo punto, escogeríamos como la forma de que vamos a hacer, o sea, como se dice, la Sí, simple
o la otra. La técnica que ustedes van a elegir para hacer el muestreo de ese lugar que se les está Y ya solicitando. especificamos cómo lo estamos haciendo de Y, acuerdo al caso. ajá, y especifican cómo lo van a hacer. ¿Me puede repetir las técnicas que había dicho, por favor? Como le estaba diciendo a Juliet, está la técnica de muestreo simple, la técnica de muestreo completa y la técnica de muestreo cualificada. Entonces, la simple es una sola muestra, la compuesta son varias muestras y la cualificada, pero cuando digo varias muestras, puede ser dos, tres, depende de la que nosotros determinemos. Y la cualificada son cinco muestras que tomamos más o menos cada 2 minutos y la ponemos en una sola. Y en ese solo la homogenizamos en un balde y de ahí tomamos la muestra que vamos a analizar. Esas son las tres técnicas que más se usan. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Chicos, tenemos que estar muy pendientes y poner mucho cuidado. Véanse en el video, por favor, el video que yo les envié, porque este es el inicio de lo que son la toma de muestras y la toma y los puntos de muestreo. Cuando hablamos de la toma de muestras, por ejemplo, de un suelo, es diferente. Entonces, para que complementemos más y no nos vayamos, estas las inicié porque las actividades se enfocan y la enfoqué en el agua residuales porque la actividad se enfoca en ese tema. Pero vamos a hacer, en el video yo les expliqué que existe una diferencia entre la toma de muestras y el muestreo. El muestreo es todo el proceso que necesitamos para llegar a tomar esas muestras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer, vamos a trabajar son planes de muestreo. Y estos planes de muestreo los vamos a trabajar en equipos para poder dividirnos en los diferentes tipos de muestreo que podemos hacer, del aire, del agua, del suelo. Y todos tienen como técnicas diferentes o se hacen bueno, lo principal siempre es lo mismo, pero de todas maneras tienen sus formas diferentes de hacerse. Entonces, por eso es importante que entendamos bien para poder que nos acomodemos para iniciar los planes de muestreo, que es lo siguiente que vamos a seguir trabajando. Entonces es muy importante, muchachos, véanse en el videíto y hagamos las dos actividades que han propuestas entonces para el día de hoy. ¿Tienen alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? Por el momento no, Luis, ahí ya podemos empezar a hacer las actividades o usted nos va a decir algo más. No, ya si no tienen dudas, no tienen ninguna inquietud, entonces podemos iniciar ya a hacer las actividades. ¿Qué es lo importante, muchachos? Hagamos la actividad hoy y la entregamos el día de hoy porque son solo dos actividades y son dos actividades que no son muy complejas, son actividades simples. Entonces vamos a hacer las actividades, vamos a terminar de aquí y de una vez vamos a ponernos a trabajar en eso y tenemos hasta las 6 que termina la formación para que hagamos la actividad, las dos actividades de hoy. Listo, chicos. Bueno, profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la otra semana, Dios mediante. Por favor, la bitácora, acuérdense de incluir toda esa información dentro de la bitácora y subirla también a la plataforma. Para eso sí tienen hasta dentro de 8 días para que la suban y para que logren organizar la otra semana también. De pronto el profe, creo que el profe Wilma les va a terminar de complementar la información que él viene dándoles. Entonces, para la otra semana, porfa, me suben a la plataforma la segunda parte de la bitácora. ¿Listo? Bueno, profe, yo tengo una pregunta de estas actividades pues que se acaba de colocar. Hay que hacerlas hoy, es que yo no puedo. Sí, lo ideal es que las hagamos el día de hoy. Si no puede, plazo máximo hasta mañana, muchachos. Sí, Ah, bueno, ¿hasta qué horas? Pues hasta mañana. hasta mañana al mediodía. Ah, bueno, gracias. Listo. Gracias, bye, Bueno, gracias. ay, no, espérenme en un momentico, yo tomo el pantallazo.
antes de que se me vayan. Ah, Luisa, pero le informó que se acaban de ir dos personas se fueron. Bueno, pero estamos la mayoría. Bueno, Listo, voy a tomar aquí el pantallazo. Y listo, ya nos podemos ir. Chao. Que estén muy bien, chicos. Feliz tarde para todos. Hasta Chao. luego. Chao. chao Luisa, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien.